¿Alguna vez te has preguntado cómo alcanzar la riqueza y la prosperidad? En este emocionante webinar desenterramos los secretos detrás del éxito financiero, basados en las enseñanzas de Napoleón Hill, autor de Piense y hágase rico. Sin embargo, es esencial entender que no hay soluciones mágicas ni caminos fáciles. Nos adentraremos en un aspecto fundamental, precisamente sobre la procrastinación, la dilación y la indecisión, obstáculos que pueden sabotear tus sueños de abundancia. Este viaje revelador te mostrará cómo superar estos desafíos y desbloquear tu potencial para la prosperidad. Si estás listo para aprender estos secretos del éxito financiero, te invitamos a quedarte hasta el final, porque recuerda, el camino hacia la riqueza comienza cuando comprendemos y enfrentamos el reto de superar la dilación, la procrastinación y la indecisión. Comencemos. La dilación ocurre cuando de una manera inconsciente tú postergas, tú frenas, pero que no lo estás así percibiendo de una manera consciente. Mientras que la procrastinación es sencillamente el que tú aplazas hacer algo y le pones una fecha posterior a cuando tú querías haberla hecho. Y entonces vas rodando de fecha en fecha y esto hace que definitivamente tú te incomodes porque tú no quieres procrastinar, pero tienes un hábito y entonces siempre estás como aplazando las cosas. Es este libro, y ya lo he mencionado varias veces, se llama Piense y hágase rico. Y precisamente dentro de este libro, Napoleón Hill, en uno de estos temas que él aborda el tema de la dilación, y le voy a decir por qué. La razón principal es que Napoleón Hill estudió o hizo en su época, estamos hablando de prácticamente del año 1928-1937. Se hizo un estudio con más de 25,000 personas. Escuche esto porque esto es bien interesante. Y estas personas que se tomaron fueron personas que habían tenido algún tipo de fracaso en algún momento de su vida. Y entonces cada persona que había tomado un emprendimiento o había hecho algún tipo de trabajo y había fracasado, llamaron a estas personas y completaron 25,000 para hacer un estudio. Y a cada una de ellas le fueron preguntando y haciéndole ciertas entrevistas. ¿Y qué creen? Que dentro de los factores que habían ocasionado justamente ese fracaso estaba el hecho de las 30 cosas más llamativas. Y una de ellas precisamente fue la dilación. El no tomar decisiones a tiempo, el no proceder con algunas cosas que la persona sabía que debía de hacerlas y no las hizo. Y entonces él le llamó poderosamente la atención y lo pone de manifiesto en su libro. Mira, quiero que te hagas la siguiente pregunta antes de continuar. ¿Tú te sientes en este momento que tú has logrado hacer realidad tu sueño? ¿Alguno de ellos? Porque tenemos muchos sueños. ¿Tú has podido hacer alguno de esos sueños que tú has tenido, hacerlo realidad? Pero lo interesante es que hoy podamos entender por qué muchas veces nosotros no hemos logrado tener esas realizaciones, esos sueños cumplidos. Porque la vida no se detiene. Yo logro un sueño y voy por el siguiente, y voy por el siguiente, y voy por el siguiente, y voy por el siguiente. Y esto es algo maravilloso. La otra pregunta que quiero hacerte, y que tú la respondas allí en tu cuaderno, en tus notas, es: ¿tienes los resultados que quisieras tener? No necesariamente tienen que ser económicos, porque son distintos resultados. Todos los resultados te van a llevar a ese resultado final desde el punto de vista económico. Y esto es lo que precisamente aborda Napoleón Hill, y él dice
que justamente cuando yo logro vencer la dilación, es el séptimo camino para lograr riqueza. Y uno diría, no puede ser. Bueno, así como lo estás escuchando. Él enumera una serie de cosas que tenemos que ir haciendo, desde el pensamiento, desde la actitud, desde la acción, desde el aprendizaje. Todas esas cosas, sin dejar ninguna por fuera, todas las tenemos que ir haciendo, incluyendo este tema que hoy vamos a estar abordando. Bueno, estas 25.000 personas habían experimentado el fracaso por el manejo de una dilación. Y esa dilación, que era de manera inconsciente, le había llevado ¿a qué? A no tomar decisiones. No tomar decisiones rápidas. Y le voy a agregar otro adjetivo, que además de tomar decisiones rápidas, debo de sostener esas decisiones con el tiempo y que no las puedo estar modificando con mucha frecuencia, porque eso había sido lo que estas personas les había conducido dentro de los 30 factores que habían influenciado la dilación, era una de ellas. Le voy a poner el siguiente ejemplo. A ti y a mí nos dijeron, estudie y gradúese. Y cuando estudiamos y nos graduamos, el primer trabajo que nos ofrecieron, lo aceptamos. Simplemente busca así en tu memoria y en tu recuerdo para que tú veas que tú no analizaste, no pensaste sobre tu profesión, sino que el primer trabajo que te dijeron, este es, por ahí lo tomaste, porque no había una seguridad en la persona o en ti, no sabía exactamente lo que quería y terminaba precisamente entrando en un proceso de dilación, que no era procrastinación, dilación, cuya dilación le llevaba a no saber qué decidir. Y simplemente la persona entró en el trabajo. Y te voy a decir algo, muchas de esas personas todavía continúan en algo que no era lo que querían. No es que descubrieron lo que querían, no, descubrieron que eso no lo querían. Y entonces es cuando tú le preguntas a alguien de una manera muy particular, quiero que me hagas una lista de las cosas que no te gustan, de las cosas que no quisieras tener, y luego me haces una lista de las cosas que sí quisieras tener. Y tú notarás que con mucha facilidad la persona puede escribir lo que no le gusta y lo que no quiere. Mientras que cuando tiene que hacer la lista de las cosas que sí quiere, no las encuentra, no las consigue, se le dificulta. Y la pregunta que en este caso nosotros tendríamos que hacernos, ¿a qué se deberá? A una razón muy sencilla, que la dilación está dentro de él y él no se ha dado cuenta y lo está dominando porque todavía no sabe lo que quiere, y como no sabe lo que quiere, por eso le cuesta tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones las prolonga demasiado en el tiempo, que muchas de ellas terminan precisamente siendo decisiones equivocadas. Aquí es donde nosotros tenemos que entrar como empresarios, como personas que queremos avanzar, personas que queremos salirnos de la caja para utilizar un lenguaje dentro de la comunidad, en donde yo quiero salirme de esa caja, pero para yo poderme salir, yo tengo que entrar en una fase de concientización de que yo estoy en mi vida haciendo dilaciones. Y además de hacer dilaciones, estoy procrastinando, y además de estar procrastinando, empiezo a descubrir que lo que hay en mí es una indecisión, pero permanente, porque hay una serie de factores que están influyendo. Habiéndote dicho esto, yo quiero mencionarte lo siguiente. Mira, ¿por qué nosotros empezamos a entender la necesidad de hacer ese cambio en nuestra vida en relación a la dilación? ¿Por qué
tenemos que ser personas que tenemos que aprender a decidir. ¿Y por qué no lo hacemos? Y no me doy cuenta de que hay detalles de dilaciones por la falta de toma de decisiones, por una serie de razones, y que esa falta de decidir es lo que termina empobreciendo nuestras vidas. Esta parte de la dilación como un elemento que no le presto la suficiente atención, no le doy el peso que eso amerita, igual como la disciplina. Y entonces cuando nosotros no le damos, mi querida Ana, la verdadera magnitud o la verdadera importancia de esos temas, es como cuando una vez leyendo en ese sagrado libro que se llama la Biblia, hay una expresión que precisamente me llama poderosamente la atención y la traigo a colación. Fíjate, la Biblia habla sobre un personaje que dejaba, óyeme bien, tragarse el camello y colar el mosquito. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que en un sedazo que puede tener un agujerito chiquito y tú pones un contenido, por ahí se te puede ir todo. Y todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el desempeño que tienes, de repente lo pierdes porque no te diste cuenta de detalles que los dejaste pasar por alto. Uno de esos detalles es la dilación, mi querida Ana y mi querida comunidad y querido amigo que nos visita y que nos acompaña. Préstale atención a las pequeñas cosas. Préstale atención a esos detallitos que muchas veces nosotros decimos, eso no importa, eso no importa, lo hago mañana o se me olvida, es que en vez de anotarlo, después lo hago. ¿Para qué me voy a arreglar? Porque si es que estamos aquí y voy a salir a la calle, no importa cómo salga. Y te puedo citar cientos de cosas que muchas veces nosotros con la palabra no tenemos el cuidado. No tenemos el cuidado de nuestra apariencia, de lo que hacemos, porque siempre estamos pensando que el otro nos va a juzgar. Y entonces esas pequeñas cosas que deben de estar en nosotros como empresarios, no las tenemos. Entre ellas está la dilación, que de una manera inconsciente no las hacemos. ¿Qué es lo que no hacemos? El tomar decisiones con prontitud. Y que esas decisiones que debo de tomar con prontitud, como persona en la cual yo me tengo que preparar para yo empezar a educarme, a tener la información correcta para tomar esas decisiones, no lo hago porque me da flojera. Y entonces ahí empieza el proceso de yo prestarle más atención a las opiniones de los demás o simplemente a las emociones de los otros y yo me lanzo. Y mis decisiones no están basadas en preparación, no están basadas en información, y ahí es donde viene el desastre. Y de paso, cuando viene el desastre, viene una segunda consecuencia, que cuando aparece una segunda oportunidad real, en donde ya yo estoy un poco más preparado, con mayor madurez, ¿qué crees que pasa? Tengo mucho miedo de que me pueda pasar de nuevo lo que me pasó en el pasado, sin darme cuenta que ahora hay una diferencia porque estoy preparado, estoy crecido, y eso es lo que un empresario y tú que me estás escuchando tenemos que diferenciar. Esa es la verdadera razón y la importancia de estudiar este tema, mi querida Ana. Y siguiendo hacia adelante, yo te voy a decir algo. Mire, a lo largo de la historia, todos los líderes y todas las personas influyentes a lo largo de la historia que nos sirven para nosotros tener un aprendizaje valiosísimo. ¿Sabe qué es lo que los ha caracterizado a ellos? Su capacidad de tomar decisiones rápidas y sostenerlas en el tiempo. Hay montones de ejemplos, montones. Pero eso sí, esas decisiones que tomaron esas personas y que hoy son referentes y que nos dan un ejemplo, esas decisiones implicaban un nivel de coraje que tenía que tener la persona a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Mire, una persona que es un líder,
cuando toma una decisión ya con información, no es que tiene la garantía de que eso va a salir de la manera o de la forma como él se lo imagina. No, nadie tiene una varita mágica, nadie tiene un globo que puedes revisarlo y que en ese globo te dice si lo vas a lograr, no lo vas a lograr. No, la única cosa que hay en esas personas que nos han dejado un ejemplo es que tienen una intuición, tienen un pensamiento creativo que se conecta con el subconsciente y le genera una intuición tremenda y que ven cosas que los otros no están viendo. Y eso, créemelo, que a lo largo del camino, uno empieza a desarrollarlo como una habilidad. Y no solamente por una emoción, mirándole a los ojos a la persona, escuchando sus palabras, viendo las circunstancias, tú tomas decisiones. Y eso es lo que él mismo decía en capítulos anteriores de su libro. Él decía que cuando una persona toma una decisión basado porque cree en lo que él hace, cree que él está actuando de una manera objetiva y correcta, eso te lleva a tener resultados. Por el contrario, la mayor parte de las personas que hoy día están empobrecidas, que no es el caso tuyo, de esa mayoría de personas que están atravesando situaciones conflictivas, que le roban toda su energía y que de verdad están atrapadas dentro de esa caja para seguir con el lenguaje. Esas personas, ¿sabe qué es? A diferencia de los anteriores ejemplos que te he dicho, estas personas siempre tienen una dilación por delante. No toman decisiones rápidas. Y cuando las llegan a tomar, esas decisiones prácticamente, cuando ocurre algo contrario que no se lo esperaban, inmediatamente cambian y se van con otra decisión. Bueno, permíteme decirte hoy que el tema que hoy quiero dejarte en tu mente grabado como emprendedor, obsérvate en qué momento tomas decisiones. Obsérvate si esas decisiones son emotivas o son basadas en información y con criterio, pero que las tomas con rapidez. Observa esas decisiones cómo cambian en el tiempo, si mantienes y perduras en el tiempo esas decisiones o que estás cambiando permanentemente. Eso no es otra cosa que se llama dilación. Y hoy, la intención con toda esta información es que tú puedas salir y resolver esa trampa en la cual nosotros muchas veces hemos caído. Mira, te voy a decir algo. Dos ejemplos. El caso de Henry Ford, cuando estaba en ese proceso de la construcción de su motor y de su coche, que lo llamó el modelo T, que por cierto bien feísimo era ese coche. Y sin embargo se mantuvo a pesar de todas las opiniones y a todos los criterios que estaban, de pareja, de amigo, del medio, del mercado. La decisión es algo poderosa que tiene que manifestarse en un líder, en ti. Y mire, le voy a decir algo más. Muchas veces esas decisiones vienen a estar influenciadas por personas cercanas a nosotros que nos llegan de una manera así gratuita, muy pobre, a ofrecernos sus opiniones. Y esas opiniones pueden estar, óyeme bien esto, pueden estar basadas en dos cosas. En primer lugar, que la persona que te opina sobre el tema de negocios que tú quieres hacer o que estás pensando desarrollar y se acerca para decirte que no lo hagas y te pone los argumentos y las razones según él, pero él no está haciendo algo. Mira lo que termina pasando. Probablemente si es un pariente, él lo que quiere es protegerte, pero la protección de él no es hacia ti. El que de verdad se quiere proteger es él, porque de alguna manera, óyeme bien esto, tiene una autoestima tan baja, esa persona que te da la opinión,
que muchas veces lo que pudiera ocurrirte a ti o a mí, a quienes nos están dando la opinión, él se ve afectado por lo que la crítica o los cuestionamientos que pudiéramos cualquiera de nosotros así tener porque el resultado no nos llegó. Entonces él tiene vergüenza. Imagínate tú eso. Y muchas veces nosotros creemos, es que me quiere, es que de verdad me está protegiendo, me está guardando. No creas eso. La segunda razón, estudiado, esto no me sale de la cabeza a mí, eso está estudiado. La segunda razón por la cual una persona muchas veces te da una opinión y que termina a ti generando una indecisión y produciendo una dilación, ¿sabes a qué se debe? A que te tienen envidia. ¿Cómo es eso? Te tienen envidia, pero su manera y su forma de expresarlo es poniéndote a ti en duda para que tú no puedas avanzar. Por eso, cuando tú ves una pila de libros que has metido en tu cabeza, como decía un minero en mi país, y hacía la comparativa entre lo que hace un libro y que muchas veces tú, bueno, por tanta información no lo pones en práctica y pudiera alguien decir, perdiste tu tiempo. Ese minero decía, porque él en la mina utilizaban lo que llaman una suruca o así como un aro alrededor como un sedazo. Y cuando están así, vamos a llamarlo de una manera, buscando oro en el río o buscando diamante. Entonces ellos tienen que agarrar, óyeme bien esto, meter dentro del agua esa suruca o ese sedazo, como se llama en otros países, ¿verdad? Agarra el barro y tiene que estar limpiándolo en el agua y no le sale nada. Y cualquiera pudiera decir, es que no queda nada, perdiste el tiempo. Y entonces ese minero le decía, no perdí el tiempo. Fíjate lo que ha pasado con el sedazo. Tanto meterlo en el agua y sacarlo, meterlo y sacarlo. Mira cómo está el sedazo, limpiecito. Eso es lo que van a hacer los libros en tu vida. Eso es lo que hacen los libros en tu vida. Van a ir preparándote para que en un momento determinado esas opiniones que son como los ombligos y que cada quien tiene uno, pero que no sirve para nada el ombligo, simplemente empiezan a darte opiniones y recomendaciones. El empresario tiene una habilidad, eso sí, el empresario sabe escuchar. Habla menos, escucha más, pero te voy a decir algo, tiene criterio para saber a quién escuchar. No escucha a todo el mundo, escucha a la persona que tiene informaciones, escucha a la persona que ha tenido resultados a lo largo de su vida, escucha a las personas que tienen criterio. Y entonces precisamente un empresario por eso se rodea de personas que tienen igual o mayor formación o preparación que él mismo. Entonces tú y yo tenemos que buscar personas a nuestro alrededor que nos puedan sumar, que nos puedan aportar. Y en esa medida de selección es lo que yo estoy trayendo a mi vida, personas que puedan sumar y aportar. Y ahí, de verdad, cuando ya nosotros tenemos ese equipo de personas que son de confianza y que han tenido así, han sido a prueba de balas en un lenguaje coloquial, nos ayudan a la hora de nosotros tener así toma de decisiones e ir avanzando, porque eso es lo que hace. ¿Son perfectos? No, se pueden equivocar, pero se pueden equivocar no con mala intención, se pueden equivocar simple y llanamente porque no se logró juntar toda la información que se requería o la estrategia aplicada no fue en el momento para ustedes contar. Pero esas personas saben escuchar. Nunca trates de duplicar a un mentor, nunca. A un mentor no se le duplica, a un mentor se le escucha y se hace lo que ese mentor te aconseja hacer. En la vida de una persona, cuando usted tiene un
consejero o tiene un mentor o que no le está dando resultado, no trate de imitarlo o copiarlo. No, si no le da el resultado, cambie ese mentor. Porque la vida te enseña que precisamente las mentorías van acorde con las personas, van acorde con todo un sistema que nosotros hacemos para poder crecer. Y te voy a decir algo, el ejemplo está en la parte deportiva. Cuando en mi país había un jugador de béisbol que no estaba llegando a los números en su bateo, simplemente su mentor empezó a asesorarlo cómo se tenía que parar frente al home, frente al plato y frente al pitcher para él poder batear. Y cuando ese hombre, que obviamente estaba escuchando, escúchame esto porque esto es muy valioso, ese estaba escuchando a ese mentor, a ese coach, a esa persona que lo estaba dirigiendo. Esa persona también había sido así pelotero, beisbolista, pero que en ese momento esa persona no estaba ganando el dinero ni el recurso que aquel pelotero famoso podía estarlo haciendo. La única diferencia que no podías compararlo no era en dinero, no era en resultado. Él había tenido una trayectoria. Y precisamente gracias a sus propios errores, hoy, como mentor, como coach, él le podía decir, lo que te está haciendo falta es saber pararte frente al plato y saber cómo mirar al pitcher para que tú puedas batear. Wow, siempre me quedó grabada esa lección porque yo dije definitivamente lo que hace un pequeño giro, lo que hace un pequeño cambio precisamente a través de una mentoría. Y aquel hombre se convirtió en uno de los grandes jonroneros de las grandes ligas y que salió de nuestro país y precisamente fue un gran representante de nuestro béisbol venezolano que orgullosamente nos sentimos aquellos que somos apasionados de ese deporte porque crecimos jugando con pelotica de goma y con chapita de refresco. Hoy te puedo decir, escucha a tu mentor, haz como él te está indicando, no trates de duplicarlo, no. Porque si no, todo el mundo sería mentor y no necesariamente todos son mentores. Por eso existe un sistema cuyo sistema cuando lo aplica se hace duplicable. El mentor tiene otra visión un poquito más arriba, basada en la trayectoria y la experiencia con la cual te pueden decir, hazlo por aquí, hazlo por allá. Guíate en este sistema para que tú puedas tener un resultado. Señores, cuando empezamos a entender todo esto, nosotros no somos simple y llanamente robocitos que nos dejamos guiar. No, tienes que tener criterio, tienes que tomar decisiones, tienes que saber qué es lo que va a hacer. Porque dentro de una comunidad empresarial, lo más importante es que todos podamos crecer, que todos podamos tener resultados, que al salir de la caja tú puedas volver otra vez a soñar. Por eso hay un mural de sueño. Por eso hay que tú empiezas a descubrir que esa habilidad o ese talento que está en ti, que tú no lo veías, que dudabas de ti mismo, llega el mentor y te dice, yo creo en ti. Tú tienes esta capacidad, lo que te hace falta son estos pequeños cambios. Y cuando tú los empiezas a practicar, esta dilación empieza a desaparecer de tu vida y esto es algo maravilloso. Por eso quiero que hoy, escúchame esto para que te lo lleves. No importa que te lleves 3 cosas de todo lo que yo pueda decir. No te dejes influenciar por las opiniones de personas que no suman, que no aportan, que no están preparadas y que no tienen dominio del tema de la cual ellos te están opinando. Simplemente son opinadores de oficio, por lo que ya te acabo de decir, por envidia, porque se están protegiendo a ellos mismos si están en el círculo de familia, o sencilla llanamente porque te tienen envidia, pero no te lo van a decir. Y eso nosotros tenemos que estar preparados para eso. Tienes que revestirte de mucho coraje. Tienes que revestirte de coraje porque
Cuando tú tomas decisiones, tú tienes que saber de que lo que te pasó en el pasado es simple y llanamente un aprendizaje, no importa que haya sido un fracaso. Y no importa las veces que hayas fracasado, no importa. Pero quitarte ese miedo, quitarte esa sensación de que tú no crees en ti porque puedes volver a cometer el mismo error, no. Ahí es donde nosotros tenemos que romper esa fase. Y ahí es donde nosotros, con rodearnos de las personas correctas, aunque en el pasado que nos rodeamos de ellas pudimos tener fracaso, y hoy verlas a ellas pueden ser fuentes de inspiración para nosotros. Y entonces decirnos, ¿cómo es que fulana que no tuvo el resultado y que fracasó en tal elemento, en tal situación, ahora yo lo puedo tener? Bueno, eso es lo que empieza a que nosotros salgamos de esa dilación a tener una acción. Mire, lo más interesante que tenemos nosotros los seres humanos, y se lo voy a decir de todo corazón, es que nosotros podemos corregir. Es decir, el equivocarte es una cuestión simplemente de un aprendizaje que recibimos de niños, que cuando nos equivocábamos, papá y mamá nos señalaban. Pero acuérdate cómo el niño, muchas veces cuando no le prestaba atención a eso, podía cometer el mismo error varias veces. Porque ahí es donde nosotros tenemos que tener una mentalidad infantil. El problema es que cuando vamos avanzando en años, empezamos a atemorizarnos, empezamos a sentir ese pánico de que la gente nos pueda acusar o nos pueda señalar porque nos equivocamos. No le tengamos miedo a la equivocación. La equivocación es parte del proceso. Si no, nunca nuestros hijos, tú y yo, no hoy en día no camináramos. No camináramos. Acuérdate cómo un niño, cuando tú le estabas enseñando a montarte en la bicicleta, el niño se resistía. Mira, mi hijo mayor, no se me puede olvidar que su regalo, cuando le tocó su regalo de su bicicleta, lo que me costó ayudar a que mi hijo se montara en la bicicleta, usted no tiene ni la menor idea. Hasta lo regañé, hasta lo cuerié, hasta que le hablaba. Y hasta lloró, porque en esa época yo no tenía la formación correcta ni adecuada. Yo quería era que mi hijo aprendiera a manejar bicicleta. Y te voy a decir algo. Se caía, se acomodaba, empezó a darle los pedales, igual como te ha pasado a ti. Y llegó un momento en que después me costaba que él se bajara de la bicicleta porque quería estar en la bicicleta montado todo el santo día. Así somos nosotros. Toma decisiones rápidas, porque la dilación hace que haya un enfriamiento. El después no existe. Y de allí que les voy a decir 2 libros que no los tengo aquí a la mano, pero que están basados precisamente para tomar este tipo de enseñanza, que es uno que se llama El poder de la hora. El poder de la hora. El pasado no existe, el futuro no existe, lo único que existe es el presente. Tienes que tomar decisiones. Es el ahora. Y cuando yo entiendo eso, wow, se da una magia. Y cuando lees un libro que hasta el título siempre me ha llamado la atención porque es pintoresco, Tráguese ese sapo, de Brian Tracy, él toca el tema de la procrastinación porque ya eso es más delicado, porque ya eso es un estado consciente. Pero el inconsciente, se te están escapando oportunidades, bendiciones a tu vida. Mira, te voy a decir algo. La indecisión se convierte en hábito. Y entonces todo lo que escuchas, todo lo que te proponen, todo lo que ves, lo primero que dices, déjame pensarlo. Y lo dices tan en automático que ni siquiera te percibes que eso está pasando en tu vida. Por eso decimos que precisamente la toma de decisiones requiere de algo maravilloso que se llama el carácter de una persona. Se llama el valor que una persona tiene que tener a la hora de decidir. Porque sabe, en primer lugar, que esa decisión atrae o trae consigo consecuencias y que esas consecuencias yo soy el responsable.
Y que justamente una de las fallas de la dilación es que no quiero hacerme cargo de mí. Y permito que el destino, las circunstancias me lleven como las olas del mar. Y ahí es donde nosotros como empresarios es donde tenemos que diferenciarnos, que nosotros somos los responsables de nuestra vida. Todo lo que hoy te está ocurriendo, todo lo que a mí hoy me está ocurriendo está basada en las decisiones y de las indecisiones que yo he hecho a lo largo de mi vida. Desde dónde empecé a trabajar, desde dónde, con quién me casé o por qué me casé, dónde fui a vivir, por qué monté este negocio y no el otro. Todo eso está basado en las decisiones. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, tienes que empezar a creer más en ti, a darte cuenta de que hay algo que estás atrayendo a tu vida y que eso es precisamente las personas que tú estás atrayendo a tu vida basado en la persona que tú te estás convirtiendo. Tomando decisiones. Esto que estoy haciendo es una decisión que me llevó basado en la lectura del libro. Quiero compartirlo con la comunidad. Y aquí estamos. Y voy a terminar diciéndote esto, porque ya el tiempo nos ganó. ¿Cuáles son las consecuencias de la indecisión? Lo que hoy tú estás viviendo. Para resumírtelo de una manera. Lo que hoy tú estás viviendo es como consecuencia de las indecisiones que en el momento no las tomaste. No las tomaste. Pero lo puedes corregir, claro. Confía más en ti. ¿Cuál es la diferencia de yo pasar por un campo minado en todas esas películas que nosotros veíamos de guerra y que tú has visto a lo largo de la historia cómo minaban los vietnamitas todos esos campos y cuánta gente quedó así sin una mano, sin un pie o muerto porque pasaban porque no sabían por dónde tenían que caminar? Pero una persona que ya ha pasado el campo minado, ese sabe por dónde caminar. Y quiero terminar con esto. Te toma de la mano porque tú has tenido el criterio y la confianza de dejarte guiar por esa persona que hasta en las palabras tú la sientes, que tiene sinceridad, franqueza, que tiene dominio del tema y te puede guiar. Y cuando tú te dejas guiar, seguro que tú vas a llegar al final de esa travesía, de ese campo minado, sano y salvo, con todo un panorama maravilloso para lograr resultados. De verdad me da mucho gusto, me da mucha alegría por ti que estás hoy acompañándonos en esta así conferencia de negocios para pasar, como siempre he dicho, de ese cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki, del primer cuadrante donde eres empleado, y si tú estás todavía allí como empleado, puedas pasar a ese segundo cuadrante que es el autoempleado, pero con la intención de que salgas de ese cuadrante y puedas pasar al tercer cuadrante que es el empresario, el dueño de negocio real. Y que una vez que tú has pasado de ese cuadrante puedas convertirte en un verdadero inversionista. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu negocio, que Dios bendiga todo lo que está en tu cabeza, porque tenemos que de alguna manera, seas creyente o no seas creyente, en algo tienes que creer, pero que tú puedas decir, ahora estoy entendiendo. Y te aseguro que juntos vamos a ir caminando este camino del emprendimiento, del empresario, a tener esos resultados que todos queremos tener.